Descubre tu interior, la sabiduría de Carl Jung para el crecimiento personal. ¿Alguna vez has sentido que hay partes de ti mismo que no comprendes del todo? ¿O te has preguntado por qué ciertos patrones en tu vida parecen repetirse una y otra vez? Carl Jung, uno de los pioneros más importantes de la psicología moderna, dedicó su vida a explorar estas preguntas y brindar herramientas que ayudan al crecimiento personal y espiritual. En este vídeo, exploraremos sus ideas centrales, los arquetipos, la sombra, el inconsciente, los sueños y el proceso de individuación, todo explicado de manera clara y práctica. Carl Jung no solo cambió la forma en que entendemos la mente humana, sino que también dejó un legado espiritual que puede guiarte en tu viaje hacia el autodescubrimiento. Prepárate para descubrir cómo sus teorías pueden motivarte a afrontar tus miedos, descubrir tu propósito y alcanzar tu máximo potencial. Carl Gustav Jung fue un psicólogo y psiquiatra suizo, nacido en 1875, reconocido como el fundador de la psicología analítica. A diferencia de otros pensadores de su época, Jung no solo estaba interesado en los problemas superficiales de la mente humana. Para él, la psique era un vasto océano compuesto por un mundo consciente e inconsciente, lleno de símbolos, sueños y patrones universales. Además de ser un destacado científico, Jung tuvo una profunda conexión con la espiritualidad. Creía que entendernos a nosotros mismos implicaba algo más que los aspectos racionales de la vida. Era necesario ir más allá y mirar hacia adentro, hacia lo desconocido. Su enfoque revolucionario cambió no solo la psicoterapia, sino también la manera en que millones de personas alrededor del mundo buscaron entenderse y transformarse. La obra de Jung propone una perspectiva única de la mente humana que incluye aspectos esenciales para cualquier individuo en búsqueda de autodescubrimiento. El inconsciente personal se refiere a aquellos recuerdos, temores y deseos que hemos reprimido por ser demasiado incómodos o dolorosos. Pero Jung también identificó algo más grande, el inconsciente colectivo. Este es un nivel de la psique compartido por todos los seres humanos, un depósito de experiencias universales que se manifiestan como símbolos llamados arquetipos. Los arquetipos son imágenes o ideas universales que se encuentran en todas las culturas y tradiciones. Entre los más relevantes están el héroe, que representa coraje y superación; el sabio, que simboliza la sabiduría interior; el sombra, que nos conecta con nuestras oscuridades y conflictos internos. Comprender estos arquetipos nos ayuda a ver cómo ciertas narrativas y patrones dan forma a nuestra vida. Uno de los conceptos más impactantes y útiles de Jung es la sombra. Este término se refiere a las partes de nosotros mismos que preferimos ocultar, aspectos negativos, emociones reprimidas e incluso talentos que hemos ignorado. Si ignoramos nuestra sombra, esta puede manifestarse de forma destructiva, a menudo proyectándose en otras personas. Por ejemplo, puedes criticar a alguien por ser egoísta porque, en realidad, no has enfrentado tu propio egoísmo. Jung creía que confrontar e integrar tu sombra es esencial para alcanzar una versión más auténtica de ti mismo. Lejos de ser algo que debemos temer, la sombra es una fuente de aprendizaje y transformación. Para Carl Jung, los sueños tenían un significado profundo. Son mensajes del inconsciente que nos revelan lo que nuestra mente consciente no puede percibir. Los símbolos en tus sueños no deben tomarse de manera literal. En lugar de eso, Jung animaba a las personas a reflexionar sobre los sentimientos y asociaciones que estos símbolos provocan. Por ejemplo, soñar con agua puede representar un cambio emocional o una transición importante en tu vida. Ver una figura oscura en tus sueños podría estar señalando la necesidad de enfrentar una parte oculta de ti mismo. Interpretar tus sueños con paciencia y apertura te brinda valiosas pistas sobre lo que ocurre dentro de ti. Jung tenía una perspectiva única sobre la religión y la espiritualidad, no como una doctrina de reglas, sino como un medio para conectar con nuestra psique más profunda. Veía las religiones como relatos simbólicos que contienen grandes verdades sobre la experiencia humana. Jung creía que buscar un propósito más allá de nosotros mismos es esencial para nuestra salud emocional. Ya sea a través de la meditación, el arte o el estudio de las tradiciones espirituales, estas prácticas pueden ayudarnos a sentirnos en armonía con el universo.
Su enfoque nos anima a explorar mitos, símbolos y rituales para descubrir conexiones significativas en nuestras vidas. Para Jung, el objetivo final del crecimiento personal es la individuación, un proceso en el que unimos todos los aspectos de nuestra personalidad, conscientes e inconscientes, para convertirnos en nuestra versión más completa y auténtica. Conocer tu inconsciente, explora tus sueños y reflexiona sobre tu sombra. Aceptar tus arquetipos, identifica los patrones que guían tu vida. Encontrar balance, alinea tus deseos conscientes con las verdades de tu inconsciente. Este enfoque no busca perfección, sino integridad, abrazar todo lo que eres, bueno y malo, para vivir con mayor autenticidad y propósito. Aunque Jung desarrolló complejas teorías psicológicas, muchas de sus ideas pueden aplicarse de manera sencilla en nuestra vida cotidiana. Utiliza la interpretación de sueños para explorar mensajes y emociones internas. Practica la introspección para identificar patrones repetitivos en tu vida. Enfrenta los aspectos de ti mismo que evitas y recuerda que cada paso hacia tu sombra es un paso hacia tu verdadero ser. Para cerrar esta conversación sobre Jung, compartimos algunas de sus frases más poderosas que pueden motivarte en tu viaje espiritual y personal. No soy lo que me pasó, soy lo que elijo ser. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. La cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar dentro de tu corazón. Estas reflexiones nos recuerdan que el crecimiento implica esfuerzo, pero el resultado vale cada desafío. Ahora es tu turno. ¿Qué aspectos de tu sombra podrías enfrentar? ¿Qué símbolos aparecen en tus sueños? ¿Cómo puedes conectar con tu lado espiritual para encontrar más significado en tu vida? Tómate un momento para reflexionar y responder estas preguntas. Cada pequeña acción en este viaje es un paso hacia tu transformación. Aunque vivió hace décadas, las ideas de Carl Jung son más relevantes que nunca en nuestra búsqueda moderna de equilibrio mental y espiritual. Al aplicar sus enseñanzas, puedes descubrir un camino único hacia el crecimiento personal que resuena profundamente con tu esencia. Carl Jung nos muestra que el autodescubrimiento no es un camino sencillo, pero es el más valioso que puedes tomar. Abrázate tal como eres, descubre tu sombra, explora tus sueños y vive con propósito. Confía en que cada paso que das hacia tu interior te lleva más cerca de una vida plena y auténtica. Como Jung mismo dijo, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. ¿Estás listo para despertar? Comencemos juntos este viaje hacia tu verdadero yo.